Buenas tardes con todos, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de la seguridad física de instalaciones. Dentro de los conceptos o definiciones más importantes que nosotros podemos considerar a la hora de hablar de seguridad física está la definición de medio de protección. ¿Y por qué un medio de protección es importante? Simple y sencillamente porque la seguridad física de una instalación se hace mediante el empleo de medios de protección. ¿Qué es un medio de protección? En algunos casos se suele llamar, en algunas doctrinas, en alguna teoría le suelen llamar recursos de protección, pero es lo mismo en esencia, ¿no? ¿Qué es un medio de protección? Conjunto de obstáculos dispuestos de manera técnica y sistemática que tienen como objetivo limitar, evitar o reducir al mínimo los efectos de agresiones a personas, infraestructura, vehículos, objetos, actividades, procesos, es decir, a un sistema, al sistema, a la instalación, a la facilidad que nosotros estamos protegiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el conjunto de medios de protección. Ahora, técnicamente existen dos tipos de medios de protección. Medios de protección activos y medios de protección activos. Los dos se emplean en la protección física de la instalación y los dos se articulan, ¿ok?, de manera simultánea. ¿Qué es un medio activo de protección? Un medio activo de protección es todo aquel recurso, sea este humano, tecnológico o animal, que tiene la capacidad de detectar, de comunicar o alertar y de generar una respuesta frente a cualquier evento o condición adversa. Repito, la característica fundamental de un medio activo es que detecta, comunica o transmite o alerta, como quiera entenderse, y permite o posibilita una respuesta, una reacción frente a cualquier condición de riesgo, frente a una amenaza evidente, etcétera, ¿ok? Los tres tipos de medios activos de protección son el recurso humano, obviamente, personal de seguridad, operativo que esté en los diferentes puestos, posiciones, vigilando, observando, patrullando, ejerciendo control en accesos, en filtros de seguridad, etcétera, ¿no? El segundo componente o variable es la tecnología. Fíjense que ahora la tecnología es muy fuerte en los esquemas o sistemas de seguridad, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Y el tercer componente de los recursos o medios de protección activos es el componente animal, el recurso animal, ¿no? Bueno, en nuestro medio y en el contexto de la seguridad, sea esta pública y privada moderna, básicamente lo que se emplean para temas de seguridad y protección son canes amaestrados. A nivel de policía, hay una policía montada, ¿verdad? Y básicamente eso. En la antigüedad, y nosotros hemos estudiado un poco de historia, se conoce que en en la cultura romana, en el imperio romano, los romanos utilizaban mucho a los gansos como un medio de alerta temprana y de protección de un territorio específico, ¿no? Si es que alguien ha tenido la oportunidad de interactuar, de ver cómo reaccionan los gansos cuando invaden su territorio o cuando se sienten amenazados, ¿okay? Entonces van a entender de una mejor manera cuál es el principio de utilidad que se le puede dar a un ganso, ¿no? Obviamente, en la actualidad ya a nivel de un sistema de protección física formal, técnico, no se pueden utilizar gansos, pero sí otro tipo de animales y específicamente en seguridad física de instalaciones se emplean los canes con propósitos de protección, con propósitos de seguridad, vigilancia, alerta temprana, con propósitos de reacción también pueden ser. Y en ciertos casos también los canes pueden ser utilizados para temas de detección de explosivos o de detección de drogas, ¿no?
A nivel de emergencias, de sistemas de emergencia, se utiliza los canes también para rescates, ¿no? Hay casos emblemáticos de canes que han rescatado a muchas personas en grandes desastres, ¿no? Y muchas veces incluso son condecorados y hay todo un proceso ceremonial al respecto de esto, ¿no? Entonces, perdón, los medios de protección activos son tres: el componente humano, el componente tecnológico y el componente animal, ¿ok? ¿Y por qué son activos? Recuerden siempre esto, ¿no? Son activos porque tienen la capacidad de detectar. El hombre detecta, puede comunicar, y esa alerta, esa voz de alerta temprana genera una respuesta. El sistema tiene que estar preparado para responder, obviamente. La tecnología no se diga, ¿no? Alarmas, sensores, cámaras actualmente con videoanalítica, detectores de metales, arcos detectores de metales, escáneres de rayos X, sistemas de rastreo satelital, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología ahora está, como ustedes saben, muy avanzada. Y es obvio también los animales, ¿no? El can detecta, además tiene un sentido del oído, de la escucha muy agudo y del olfato también muy agudo y muy desarrollado. Características que tienen especialmente ciertas razas de animales que son empleadas para propósitos de seguridad, ¿no? En cuanto a seguridad física, lo más recomendado, no soy especialista en canes, pero conozco un poco, he leído, estudiado, escuchado un par de conferencias, charlas. El pastor belga es muy recomendado para temas o con propósitos de seguridad, ¿no? No el pastor alemán, sino el pastor belga. Es un poco el animal que cumple unas características específicas para poder ser entrenado con propósitos de seguridad física de instalación. Y el otro medio de protección es el pasivo. Entonces, como su nombre lo dice, ¿sí? Es inerte, está tranquilo, no se mueve, a diferencia del activo, que es el que tiene energía, dinámica, movimiento, ¿no? ¿Ok? Son el conjunto de estructuras físicas tangibles y visibles que generan obstáculo, retardo, dificultan o incluso pueden llegar a negar el acceso a un intruso en determinada instalación, dependiendo del diseño, estructura, composición, etc. ¿Ok? Técnicamente los medios activos, los medios pasivos de protección se dividen en tres grandes grupos, que son los medios de protección perimétricos, medios de protección volumétricos y los puntuales. Perimétrico, todo lo que tiene que ver con lo que está en el muro perimétrico, en la cerca, en las paredes, que se consideran incluso en seguridad física la primera línea de defensa de una instalación. ¿Okay? Volumétricas, cuando hablamos de protección volumétrica de una instalación, siempre debemos considerar los tres planos: plano superior, plano horizontal y plano inferior, es decir, techo, puertas, paredes, ventanas y los pisos. ¿Ok? Porque dependiendo de las características de la instalación, del giro de negocio, de lo que se desea proteger, del bien a proteger, dependerán las consideraciones que usted tenga que hacer en cuanto a la seguridad física de techos, de paredes, de pisos. ¿Cuántos casos hay? Casos emblemáticos por ejemplo, robos a agencias bancarias a través de túneles. Recién acabé de ver hace unos 15 días, 3 semanas, un robo emblemático que en Argentina se conoce como el robo del siglo. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, una agencia del Banco Río en el centro de la provincia fue asaltada. Utilizaron primero los ductos de desagües, de esas alcantarillas grandes que hay por debajo de las ciudades. Calcularon con tecnología, con GPS, dónde tenían que cavar el túnel. Y bueno, hicieron un túnel como de 12 metros desde abajo de la alcantarilla y cayeron justo a las bodas.
En Brasil también hubo un gran robo, también hay una película en Netflix en cuanto al tema del Banco Central me parece que es de la capital de Brasil, Río de Janeiro, o Sao Paulo, no estoy seguro, una de las dos ciudades. Pero bueno, entonces obviamente que en una agencia bancaria, en un muro, en una cárcel, es importante considerar la composición, diseño, estructura de un piso, porque puede ser un probable punto de penetración o de fuga en caso de cárceles, ¿no? Bueno, pero si al final del día yo tengo como responsabilidad la protección física de las aulas de un colegio, y en esas aulas únicamente hay pupitres y escritorios y nada más, porque computadora, proyector, cuando se acaba la clase se guarda. Entonces no cobra mucha importancia la seguridad física de los techos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O de las paredes. Pero hemos escuchado casos, especialmente en nuestros países, que roban, asaltan joyerías, locales comerciales, desde la vivienda contigua, la que está a un costado, hacen huecos, hacen orámenes, en las noches penetran y roban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que en función del valor del bien a proteger, en función del nivel de riesgo que se haya determinado en base al estudio, ¿no? Al análisis y evaluación del riesgo, se deberá considerar las seguridades físicas en mayor o menor nivel, ya sea en el plano superior, es decir, techos, plano horizontal, que es paredes, básicamente ventanas, puertas, etcétera, y en el plano superior, en el piso, ¿no? ¿Sí? Y finalmente tenemos el tercer tipo de medios de protección pasivos, que son las barreras puntuales, o los medios de protección puntuales. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, una claraboya puede ser un punto de penetración. Y dependiendo del valor del bien a proteger y del nivel de riesgo y de la exposición del nivel al riesgo, obviamente, dependerá el grado o nivel de protección física que requiere esa claraboya, esa ventana, esa puerta, ese ducto de ventilación, esa alcantarilla, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las barreras o medios de protección puntuales son aquellos específicos. Usted tiene que poner atención. Cuando usted hace el análisis, cuando usted va a montar un puesto como jefe de operaciones, usted tiene que hacer un recorrido y determinar cuáles son los puntos más vulnerables y sobre esos poner atención, que su gente ponga atención, ¿no? ¿Ok? Esto como introducción, luego vamos a hablar un poco ya de la definición de seguridad física de instalaciones. ¿Ok? Es la protección de la integridad física. Primero siempre, cuando hablamos de protección o cuando hablamos de seguridad, lo primero que tiene que venírsenos a la mente es la protección de las personas. Eso está por encima de cualquier otro tipo de protección de bienes, de recursos, de infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Ok? La vida de una persona no vale lo que vale cualquier bien o infraestructura o recurso físico, etcétera, ¿no? Es garantizar la seguridad física, la integridad física de las personas y sus bienes mediante el empleo de medios de protección, activos y pasivos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuál es la característica de un medio de protección? Es que el medio de protección es tangible y visible. Esto es una de las características esenciales de los medios de protección. El medio de protección tiene que ser tangible, es decir, que se pueda topar. Y visible quiere decir que se pueda observar, porque la visión dentro de un esquema de protección genera un alto componente disuasivo, ¿no es cierto? ¿Y con qué fin en la seguridad física se emplean medios de protección? Activos o pasivos, ¿no es cierto? Con el fin de garantizar la seguridad, la integridad, ¿de qué? De las personas, de los bienes, de los servicios, de los procesos, de la producción, de la información de la empresa, de la facilidad, de la organización que se está protegiendo. ¿Protegiendo de qué?
de todas aquellas amenazas o condiciones de riesgo que podrían afectar eventualmente a dicha instalación, personas y procesos, ¿no? Entonces, la seguridad física se define básicamente como el empleo de medios de protección activos y pasivos para garantizar la protección, la integridad de personas, bienes, infraestructuras, de todo aquello que se constituye una amenaza para dicha instalación y para las personas que en ella laboran, ¿no? Otro concepto u otra definición importantísima dentro del concepto de seguridad física es el punto crítico a proteger. Recuerden esta definición, PCP, punto crítico a proteger. Un punto crítico a proteger es cualquier área, instalación, dependencia, lugar, bodega, sector de mayor y más importante valor, de un valor estratégico para el negocio. Por eso es crítico y por eso hay que protegerlo, porque si es que esa instalación, ese punto, ese sector, esa oficina, esa instalación es afectada, son violadas las seguridades, el negocio puede tener, o la instalación puede tener graves problemas. De ahí que es importante cuando ustedes hacen el levantamiento, identificar cuáles son los puntos críticos a proteger de la instalación para la cual usted va a prestar servicios. Y ahí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, en un banco, ¿cuál podría ser un punto crítico a proteger? Por lógica, la bóveda, ¿no es cierto? ¿Ok? En una empresa, en una industria, la bodega donde se guardan la materia prima o los productos de más alto valor. En ciertas instalaciones o empresas, el cuarto de sistemas donde están todos los servidores, los equipos informáticos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ese puede ser un punto crítico a proteger. Eso depende del análisis que se haga, ¿no? Del giro de negocio, de la instalación. Ejemplo, en una empresa de seguridad, en una compañía de vigilancia, ¿cuál puede ser un punto crítico a proteger? El rastrillo o el armerillo de armas, ¿sí? Donde usted guarda rastrillo o armerillo, pero rastrillo de armas o armerillo, ¿no? Donde usted guarda las armas de la compañía de vigilancia, ¿no? Es un punto crítico a proteger. ¿Por qué? Porque normalmente todo punto crítico a proteger es el deseado, es el apetecido, es el cual se convierte siempre en el objetivo a conquistar por parte de los malos, de la delincuencia, de quien quiera hacer daño. Quieren meterse al almacén, quieren meterse a la bodega, quieren meterse a la joyería, quieren meterse a robar información del área de sistemas, quieren meterse a la bóveda del banco, quieren meterse a la oficina del gerente para secuestrarlo, para atentar contra él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su criterio, siempre que ustedes levanten o articulen o adelanten, perdón, perdón, estaba silenciando un micrófono. Siempre que adelanten algún estudio de seguridad, algún análisis de riesgo, una de las primeras tareas que ustedes tienen como esenciales es identificar los puntos críticos a proteger de la instalación sobre la cual van a prestar servicios con todos sus recursos, humanos, físicos, tecnológicos, etc., ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es un sistema de seguridad física empresarial, ¿no? Como tal, ya. Hemos hablado de lo que es la seguridad física, una introducción a los medios de protección, pero en sí que es un sistema ya de seguridad física. Toda empresa, toda organización, toda instalación, toda facilidad debe, al menos las grandes, ¿no? Deben tener un sistema de seguridad física que es el conjunto de recursos físicos. Cuando hablamos de recursos físicos, estamos hablando de medios de protección activos y medios de protección pasivos. ¿Ok? Entonces, un sistema de seguridad física empresarial
se define como el conjunto de recursos físicos dispuestos, distribuidos, ¿no es cierto?, de manera técnica, lógica y sistemática, con el objetivo de alcanzar altos niveles de seguridad y protección de la instalación para la cual estamos prestando servicios, ¿no? La instalación y las personas que adentro laboran, ¿no? Entonces, un sistema de seguridad física es el empleo de estos recursos, pero ya de manera técnica, lógica y sistemática, ¿no? Cuyo objetivo es obviamente, garantizar la protección física de personas, de las instalaciones, bienes, procesos, etc., ¿no? ¿Ok? Esta diapositiva es demasiado importante, señores. Un sistema de seguridad física de una organización, de una empresa, tiene 4 tipos de recursos. Primero, el recurso humano. ¿Ok? Y estamos hablando de cómo se diseña el sistema. Tiene que tener 4 tipos de recursos. Primero, el recurso humano. Puede ser desde el gerente o jefe de seguridad hasta el guardia de seguridad, pasando por supervisores, coordinadores, jefes de operaciones, líderes de seguridad, operadores de consolas, escoltas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel, secretarias, si son parte del departamento de seguridad, ¿no? Todo aquel componente o recurso humano que pertenece al área de seguridad física de la instalación es considerado parte del sistema de seguridad física desde el componente recurso humano, ¿no? ¿Okay? Luego vienen los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos básicos presenciales de un sistema de seguridad son 3, que sí o sí deben existir. ¿Sí? Atento, cuando hablamos de tecnología en un sistema de seguridad debemos siempre contar con 3 tipos de recursos, que ¿cuáles son? Estos. Sistema de videovigilancia, sistemas de alarmas contra robos y sistemas automáticos de control de accesos. ¿Ok? Entonces, usted como responsable de una operación, de un servicio, siempre tiene que poner atención a estos 3 tipos de sistemas, de componentes. En cuanto a tecnología me refiero, ¿no? Videovigilancia, alarmas contra robo y sistemas automáticos de control de acceso. Luego, el tercer componente de un sistema de seguridad física es los recursos físicos. Cuando hablamos de recursos físicos, hablamos básicamente de barreras, que son las que acabamos de ver anteriormente como recursos o medios de protección pasivos, ¿no? Las barreras que los sistemas de seguridad tienen y deben ser articuladas, deben ser integradas al sistema son las barreras perimetrales, las barreras volumétricas y las barreras puntuales, ¿ok? Porque una pared es parte del sistema de seguridad física. Se constituye una barrera que niega el acceso, que impide el acceso, que retarda el acceso, que demora, que dificulta, ¿ok? Y estos 3 tipos de recursos de un sistema de seguridad se articulan, funcionan de manera armónica, de manera lógica, de manera sistemática, mediante el empleo de un 4 tipo de recursos del sistema de seguridad. ¿Cuál es este tipo de recurso? Es el recurso organizativo, los recursos organizativos. ¿Cuáles son los recursos organizativos? ¿Qué es un recurso organizativo? Es todo aquello que está escrito en el papel, ¿sí? Recursos organizativos. Y en un sistema de seguridad física, ¿cómo se define el recurso organizativo? En orden jerárquico, desde arriba hacia abajo. Debe existir siempre en una empresa, en una institución, en una organización, una política de seguridad física. Esa política de seguridad física te va a dar un norte. Y sobre la base de esa política de seguridad física se desarrollan los planes de protección física.
de la instalación. ¿Ok? Estamos hablando solo de seguridad física. No estoy mezclando ni seguridad, ni emergencias, ni evacuaciones. No. Solo estoy hablando de protección física de la instalación. ¿Ok? Entonces, en orden jerárquico, los recursos organizativos son la política, el plan. Luego del plan vienen los procedimientos. Los procedimientos es el corazón de los planes. ¿Ok? Todo plan debe tener un sinnúmero de procedimientos, ¿no? Y el plan también debe tener protocolos de actuación. Mucha gente confunde, yo he escuchado, entre procedimiento y protocolo de seguridad, ¿no es cierto? Entonces dicen los protocolos que deben cumplir los guardias, ok, pero la gente confunde. Una cosa es procedimiento y otra cosa es protocolo. Son dos cosas totalmente distintas. El procedimiento es un conjunto de pasos a seguir de manera secuencial y lógica para ejercer un control. En seguridad, así se define un procedimiento. Conjunto de pasos a seguir de manera secuencial, cronológica, lógica, ¿ok? Para ejercer un control. Ese es un procedimiento de seguridad, ¿ok? Entonces, los procedimientos en seguridad sirven para ejercer controles, pero los protocolos no son para ejercer controles. Los protocolos siempre son para actuación. El procedimiento es de control, el protocolo es de actuación. ¿Okay? Protocolo de actuación en caso de asalto y robo. Protocolo de actuación en caso de secuestro. Protocolo de actuación en caso de amenaza de bomba. Protocolo de actuación en caso de incendio. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Los procedimientos, y no confunde esto lo confunden muy a menudo. El procedimiento es para hacer control. No hay vueltas que dar. Y el protocolo es de actuación. Entonces, cuando a usted le toque hacer algo, usted determina, a ver, ¿cuál es el objetivo? Control, hago un procedimiento, pasos. Y cuando necesito que la gente actúe, responda, se active, se moviliza, dé una respuesta, es un protocolo. ¿Ok? Y dentro del orden jerárquico, el último nivel del recurso organizativo son las consignas, porque pueden haber consignas generales que se aplican en todos los puestos, pero también pueden haber consignas específicas que son propias características de un puesto en general. ¿Ok? Entonces, ese es el orden jerárquico de los recursos organizativos. El recurso organizativo es el que permite, como su nombre lo dice, organizar, articular de manera coordinada, de manera armónica todos los otros recursos del sistema de seguridad física, ¿no? ¿Y quién administra el sistema de seguridad física? Un sistema de seguridad física debe ser administrado siempre por un jefe, un gerente de seguridad, o en ciertos países, especialmente en México y Centroamérica, también existe la figura de director de seguridad. ¿Ok? Pero al final del día, esa persona es el administrador del sistema de seguridad. Es decir, cuando hay un sistema de seguridad física, quiere decir que por lógica debe existir un departamento de seguridad, un área de seguridad, ¿no es cierto? Y ese departamento o esa área de seguridad debe tener una cabeza, y esa cabeza puede ser un director, un gerente, un jefe de seguridad, y luego de eso es el responsable de administrar. Los sistemas de seguridad física se administran, ¿ok? Por eso una de las características fundamentales de un jefe o gerente de seguridad es que tiene que ser un buen administrador. Conocer de seguridad, sí, por supuesto que debe conocer, porque va a administrar recursos que se emplean en operaciones o servicios de seguridad. Pero principalmente tiene que ser un buen administrador, porque usted, si usted sabe de seguridad, es un experto en temas de seguridad, pero no es un buen administrador, usted está perdido en el espacio, señores. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles son los principios de operación de un sistema de seguridad física, señores?
Esta, diría yo, es la parte medular de la seguridad física. ¿Cómo funciona un sistema de seguridad física? Un sistema de seguridad física cumple 3 principios esenciales. Y esto tienen que ustedes grabárselo y saberlo como el Padre Nuestro. Detección, retardo, respuesta. La seguridad física cumple 3 principios fundamentales. Y normalmente estos principios se suelen aplicar de manera simultánea. Detección, retardo y respuesta. ¿Ok? ¿Qué es la detección? Es la identificación, ojo, detección, la identificación de el intento o la violación de nuestro sistema de seguridad. Repito, ¿qué es la detección? La identificación del intento o de la violación de nuestro sistema de seguridad física. ¿Ok? ¿Cómo se realiza la detección? La detección siempre se realiza a través del empleo de medios activos de protección. Recordemos cuáles son esos medios activos de protección que los vimos al inicio, ¿sí? El componente humano, el recurso humano, la tecnología y el recurso animal. ¿Ok? Porque la detección debe tener una característica, ¿verdad? Que detecta, transmite, ¿ok? Y el sistema tiene la capacidad de responder. Entonces, la detección es clave. El segundo principio de un sistema de seguridad es el retardo. A la vez que el sistema, ojo, a la vez que el sistema está detectando a través de los medios activos de protección y transmitiendo la alerta, la señal, la comunicación, por cualquier medio que este sea, paralelamente o simultáneamente, perdón, el sistema también está retardando. Retardando quiere decir, retardo viene de retardar, de demorar, ¿ok? ¿Y cómo se imprime retardo? ¿Cómo se impone demora en un sistema de seguridad? Mediante un buen diseño, mediante una adecuada distribución de todos los medios de protección, activos y pasivos, ¿sí? No es lo mismo que un delincuente salte un muro de un muro perimetral de 1 metro de alto a que intente saltar, franquear o superar un muro de 3.5 metros de alto con una cerca eléctrica y una guarda perimétrica. ¿Okay? Entonces el tiempo de retardo va a ser mucho mayor. El sistema, mientras está detectando, tiene que estar imprimiendo retardo, tiene que estar demorando lo más que puede, generando el mayor grado de dificultad posible al intruso. Muros altos, iluminación, cámaras, guardias, rondas, sensores, perros, cadenas fuertes, candados, buenas cerraduras, cristales blindados, etcétera, ¿no? De tal suerte que mientras más fuertes sean los recursos de protección, activos y pasivos, mientras mejor diseñados y distribuidos estén, habrá mayor grado de dificultad y habrá mayor demora, es decir, mayor retardo por parte del intruso, existiendo la posibilidad favorable de detener la penetración, la intrusión. ¿Ok? Y mientras el sistema está detectando y está retardando, está demorando, está dificultando al intruso, paralelamente el sistema también está generando la respuesta, porque recuerden que ustedes que durante la detección se transmitió, se generó una alerta, entonces el sistema tiene que responder de alguna forma, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo responde? No sé, cómo está diseñado el sistema. Puede responder con guardias, puede responder con canes, puede responder con tecnología, puede mandar un dron, puede instalar un sistema de iluminación remota o ¿cómo es? Con paneles solares, con energía solar, iluminación con energía solar, con sensores de movimiento o con perifoneo o voceo IP, etcétera. Se puede generar un sinnúmero de respuestas, ¿no? Puede mandar una ronda motorizada, puede activar
una alarma, ¿sí? Una chicharra, un sonido que asuste, que espante. Eso dependerá ya de cómo esté diseñado el sistema y qué recursos tengan y dispongan, ¿no? Entonces, de esa manera logramos controlar una penetración. Así debe funcionar un sistema de protección física de instalaciones, ¿ok? Ahora, en cuanto a la intrusión, ¿qué es la intrusión? ¿No es cierto? Intrusión obviamente viene de la palabra intruso. En seguridad física se considera siempre el concepto de intrusión. Es el proceso mediante el cual un intruso, delincuente, sospechoso, etcétera, penetra o ingresa a una instalación utilizando mecanismos ilegales y con propósitos deshonestos. Ese es un intruso, ¿ok? Y eso es lo que normalmente nosotros como seguridad física, como security, estamos enfrentando o pretendemos prevenir o enfrentar, ¿no? Security, ¿ok? Entonces, la intrusión, el proceso de que un intruso, un sospechoso, un delincuente, penetre a una instalación, tiene tres fases. Tiempo de fractura, ejecución y fuga. Ustedes tienen que saber esto, porque esto es parte de la seguridad física. Y ustedes cuando den capacitación, cuando orienten, cuando preparen a su gente, ustedes tienen que hablarle de estas cosas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es el tiempo de fractura? Aquí les explico. El tiempo de fractura es el tiempo que el que el intruso se demora, como su nombre lo indica, en fracturar, en romper, en violar, en dañar, en resquebrajar todas las seguridades que hay. Es decir, hacer un hueco en la malla. Entonces, ahí hay un tiempo de demora. Romper una cadena con un fuerte candado, tiempo de demora. Trepar un muro, evadir para desconectar una alarma o una cámara, ese es el tiempo de fractura, ¿sí? Hacer un hueco en una pared, ese es el tiempo de fractura. Ese tiempo es el que tiene que ser aprovechado por el sistema para detectar al intruso, comunicar, generar la alerta y que se genere una respuesta, ¿ok? La ejecución es cuando el intruso, sin ser detectado, logró llegar al punto crítico a proteger, a su objetivo, al área más sensible, de mayor valor o de valor estratégico para la instalación o para el negocio, ¿no? ¿Okay? Aquí es muy complicado impedir el robo. Se puede hacer, pero ya se dificulta. Lo ideal es detectar a tiempo en el tiempo de fractura, ¿no? Y finalmente la fuga. Una vez que se consumó el hecho, el delincuente robó y está ya en franca carrera o en evasión o en fuga. Entonces, obviamente, tenemos que, en esta fase es prácticamente nula la neutralización, porque el delincuente ya así lo descubran, así suena el alarma, ya no le va a importar, ya corre. Y por último, si se ve perdido, deja botando lo que robó y no lo puedes enjuiciar porque no tienes el elemento probatorio, ¿no? O la evidencia física del hecho. Una de las teorías fundamentales que se debe considerar en seguridad física de instalaciones es la teoría de la protección en profundidad. Ustedes como profesionales de seguridad tienen que conocer esta teoría porque cuando hacen el diseño, ustedes tienen que ubicar los diferentes medios activos y pasivos de protección en el sentido de la profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la teoría de protección en profundidad? ¿No es cierto? Es el conjunto de medidas cada vez más restrictivas según nos aproximamos, medidas de protección, ¿no? Según nos aproximamos al objeto a proteger. La correcta distribución de los controles físicos en el sentido de la profundidad. Ya les voy a explicar en una gráfica. Deberá demorar al intruso tanto como sea posible y la suma de retardos debería, idealmente, desanimar al intruso o controlar la penetración. Si el sistema está bien diseñado e implementado, los controles deberían hacer desistir al agresor de sus intenciones, ¿no? Ya, entonces observen esta gráfica.
Aquí yo les he puesto este punto crítico a proteger, este PCP, ustedes lo pueden observar, y un delincuente está a la izquierda fuera del perímetro, ¿no es cierto? Es todo un perímetro dentro de una instalación. Entonces, miren todas las dificultades que tiene el delincuente si quiere llegar al punto crítico a proteger. Primero tiene que trepar este muro o hacer un oramen, un hueco al muro, ¿no? Segundo, tiene que ver cómo pasa la cerca eléctrica, cómo evade la iluminación, cómo evade al guardia o al ronda general con el perro, que no lo pesquen. Luego logra ingresar, entonces tiene que evadir ¿qué? La iluminación y tiene que evadir las cámaras que están por todo lado, los sensores que están por cada... Bueno, digamos que después de hacer todo un malabar, evadir, dar la vuelta por aquí, por acá, se está retardando, se está demorando, ¿no? Está complicando, ¿ok? Logra llegar a las barreras puntuales, es decir, a la puerta o la ventana. Y resulta que cuando va a entrar en la puerta se encuentra con una fuerte cerradura. Se demora más, ¿ok? Corre el riesgo de que pase el ronda con el perro. Bueno, finalmente logró ingresar por la puerta, subió al siguiente piso. Se va a encontrar con un guardia de seguridad que está en las consolas, ¿verdad? Otro grado de dificultad, ¿cómo neutralizo? ¿Cómo evado a ese guardia? Y finalmente, si logra llegar al punto crítico a proteger, va a encontrar una bóveda blindada temporizada, con puerta de apertura, con cerradura de apertura temporizada, remota, va a encontrar un sistema biométrico de control de accesos y va a encontrar una cámara con analítica de video. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que si es que el delincuente logra sobrepasar esto, cuando llega al punto crítico a proteger ya va a lograr desistir, si no desiste antes, ¿no? Entonces, este es un diseño adecuado de un sistema de seguridad, ¿ok? Bien. Entonces, dentro de ese orden de ideas en seguridad física, nosotros empleamos barreras. ¿Qué es la barrera? La barrera en esencia es un obstáculo, ¿no? Que existe ahí, ¿para qué? Para imprimir cierto grado de dificultad y imponer retardo o demora a todas aquellas personas que intenten avanzar por el lugar donde está la barrera, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, ¿qué tipos de barreras hay? Hay barreras naturales, por ejemplo, un río puede ser una barrera, ¿no? O una gran quebrada puede ser una barrera, ¿ok? Hay barreras naturales, muchas veces también se puede considerar, hay unas cercas vivas, especialmente que utilizan en el terreno en grandes extensiones, ¿no? Una barrera. ¿Cuál es el principio esencial de la barrera que dificulta y demora? Toda barrera en seguridad física tiene dos condiciones a cumplirse. Que dificulta, que complica las cosas al agresor y que a su vez lo demora. Y esa dificultad y esa demora tiene que ser aprovechada por el sistema. ¿Para qué? Para detectar, comunicar, transmitir, generar la alerta y que el sistema reaccione y neutralice a tiempo al intruso. Y tenemos barreras estructurales. ¿Cuáles son aquellas barreras estructurales? Todas aquellas que han sido construidas por el hombre. Tenemos un ejemplo ahí, una barrera perimetral, ¿no? Existen barreras humanas, por supuesto. Yo puedo poner guardias cada cierto tiempo y eso técnicamente se constituye en una barrera humana, ¿no? ¿Ok? Y existen barreras animales y barreras tecnológicas, ¿no? O actualmente se puede hacer cercos virtuales, se puede hacer zonas virtuales, hay alarmas perimetrales con celdas fotobeams, emisor receptor, con 1, 2, 3 haces puede ser de luz infrarroja, ¿sí? Sensores térmicos, perdón, que detectan calor, etcétera, etcétera. O sea, hay tanta tecnología que se puede constituir en barrera, ¿no? La misma iluminación es una barrera. Vamos a ver un poco de esto más adelante, ¿no? ¿Qué son barreras estructurales? A todo lo que es, como les dije, es todo aquello que es construido por el hombre. Y es lo que realmente a nosotros nos interesa
dentro de un sistema de seguridad física como mecanismo de defensa y protección en una instalación, ¿no es cierto? Cuando hay edificios que tienen paredes altas y gruesas y que dan a la calle, la pared sola del edificio se constituye en una barrera y además en la primera línea de defensa, ¿ok? Cuando hablamos de estructural, recuerden que toda estructura por principio debe tener un plano superior, un plano horizontal y un plano inferior. Volvemos a la teoría volumétrica, volumen, ¿ok? Entonces, dentro de las barreras estructurales, cuando se hace el diseño y cuando se hace el análisis, estudio de seguridad, el análisis de riesgo y estudio de seguridad, ustedes tienen que determinar la estructura, composición, diseño del techo, dependiendo del valor del bien que se almacena dentro de esa instalación, ¿no? Deben considerar diseño, composición, estructura de las paredes, de las puertas, de las ventanas, de los ductos, de los conductos, y deben considerar el plano horizontal, el diseño, composición, estructura del piso, dependiendo de cierto tipo de instalación, característica y diseño, ¿no? ¿Ok? Bien. Dentro de las barreras estructurales tenemos tres tipos de barreras que se utilizan dentro de la seguridad física de una instalación de una infraestructura, que son barreras perimétricas, barreras volumétricas y puntuales, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas características de las barreras, disculpe, de las barreras perimétricas. Eso que ustedes ven ahí sobre la malla de eslabones es una guarda perimétrica. Eso técnicamente se denomina una guarda perimétrica. Y la recomendación técnica es que todo muro o toda defensa perimetral, toda primera línea de defensa, tenga mínimo, escucharán, para que sea un diseño ideal, mínimo 2.5 metros de altura. Y por sobre los 2.5 metros de altura, una guarda perimétrica, es decir, un brazo voladizo hacia el exterior de la instalación, con un ángulo de inclinación de 45 grados hacia afuera. ¿Ok? Y en esta guarda perimétrica con ángulo de inclinación, como ustedes ven, de 45 grados hacia afuera, debe haber cercas de estas cercas que están de alambres de púa ahí. Pueden haber concertinas, puede haber cerco eléctrico, ¿sí? Algún tipo de barrera de defensa que en la parte superior de la malla o de la pared del muro, que también puede ponerse, se constituya en un componente tecnológico disuasivo que puede ser energizado, que puede tener sensores de movimiento, que puede tener un sinnúmero de componentes tecnológicos que van a complementar la defensa en primera línea de la instalación, ¿no? En cuanto a barreras volumétricas, bueno, lo volumétrico ya les he explicado nuevamente, tiene tres componentes que son el plano superior, techos, el plano horizontal, paredes, y el plano inferior, que es los pisos, ¿no? En dependencia del valor del bien a proteger o de lo que se almacena dentro de la instalación, se tomarán las consideraciones para la protección física de los techos, paredes y pisos, ¿no? Entonces yo les había puesto el ejemplo, una joyería, bueno, hay que analizar, ¿no? El contexto, vecinos, accesos, barreras, etcétera, y considerar el techo, no sé, las paredes, ¿verdad? En una cárcel, sí o sí, hay que analizar el diseño, composición, estructura del piso, con propósitos de protección, ¿no? En una bóveda principal de un banco, hay que considerar, ¿no es cierto?, composición, diseño, estructura de los pisos, porque pueden ser probables puntos de penetración. Entonces, todos estos criterios tienen que estar en el análisis del profesional de seguridad. Y finalmente, las barreras puntuales, ¿no? Las barreras puntuales tienen todo lo que ver con lo puntual. Ejemplo, una puerta. En una puerta, ¿qué es lo que yo tengo que analizar en la puerta? La cerradura de la puerta, en dependencia del valor del bien que se desea proteger detrás de esa puerta, ¿no es cierto? Necesito
el marco de la puerta, si la puerta tiene cristales, las bisagras o los pines de las puertas, ¿no es cierto? ¿Okay? Resulta que muchas veces la puerta tiene una excelente defensa, ¿no? Brinda una excelente defensa, excelente cerradura, pero los pines, ¿sí? Están expuestos hacia afuera y con un simple destornillador yo lo puedo desmontar esos pines y desmonto la puerta, ¿no? ¿Okay? En las ventanas, ¿qué se debe considerar? El marco, igual el tipo de cristales, las protecciones físicas de la ventana, si tiene rejas, ¿okay? Si tiene algún tipo de seguridad adicional, el grosor de los vidrios, etcétera, ¿no? ¿Okay? Y además, en las barreras puntuales hay que considerar todo lo demás. Ductos de ventilación, alcantarillas, chimeneas. Las chimeneas pueden ser un punto de penetración, ¿okay? Claraboyas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dentro de las consideraciones de las barreras puntuales, usted analice. Todo está en función del valor del bien a proteger y del nivel del riesgo al cual está expuesta la instalación. ¿Okay? Finalmente, estamos llegando ya a analizar, por último, la iluminación protectiva, ¿no? La iluminación es un componente fundamental que, aunque no es tangible como las otras barreras estructurales físicas, la iluminación protectiva cumple los criterios de una barrera. La iluminación protectiva es considerada una barrera. ¿Por qué? Porque el delincuente, ¿qué es lo que busca para robar o para asaltar? ¿Qué es lo que busca el delincuente? La oscuridad. ¿Okay? Cuando el delincuente se encuentra con una instalación correctamente almacenada, iluminada, trata de evadir esa iluminación, y cuando trata de evadir esa iluminación se está imprimiendo un grado de dificultad y se está imprimiendo demora en la penetración del intruso. Consecuentemente, cumple los principios de retardo que imprime cualquier tipo de barrera, ¿no? ¿Okay? Y la iluminación protectiva, como les dije, es una barrera, aunque intangible. ¿Y por qué es importante considerar esto? ¿Por qué? La iluminación protectiva considera tres principios que ustedes deben saber. Ya le doy la palabra. Estoy terminando y abro un poco el debate para preguntas, análisis, etcétera, ¿no? Los tres principios de aplicación de la iluminación protectiva. Principio de vigilancia, principio de protección y principio de seguridad. ¿Cuál es el principio de vigilancia? Como la instalación está bien iluminada, permite que el sistema tenga una muy buena observación y vigilancia de toda actividad. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, los guardias, las cámaras van a captar muy bien las imágenes porque está perfectamente iluminada la instalación. Se cumple el principio de vigilancia. El principio de protección, porque, como les expliqué en la diapositiva anterior, la iluminación, aunque no es una barrera tangible, cumple funciones de barrera, porque genera un efecto disuasivo, ¿ok? Imprime un grado de dificultad en la penetración y genera retardo, demora, porque el rato de que el delincuente vea que hay una excelente iluminación, dice, chuta, aquí no me meto porque me pueden ver, disuasivo, ¿ok? Bueno, decidió meterse, pues tiene que ir a buscar un área que esté menos iluminada. Entonces, lo desvía, le dificulta, lo demora y lo retarda. Y finalmente, el principio de seguridad, ¿ok? Desde el punto de vista de seguridad, cuando el sistema, la instalación está bien iluminada, el personal de seguridad, los guardias de seguridad tienen más confianza, se sienten más seguros para desempeñar sus funciones y cumplir su trabajo. ¿A quién de ustedes, especialmente los que han sido militares, policías, nos ha tocado muchas veces en la noche hacer guardia en lugares alejados, oscuros, en destacamentos, en la Amazonía, en el oriente, en la frontera, qué sé yo?
Y a uno le da miedo, pues. La oscuridad te da miedo. Pero cuando hay una instalación bien iluminada, tú te sientes más seguro y tienes más confianza en ejecutar tu trabajo como tal. Ok. Señores, esto en líneas generales es un repaso de lo que es el módulo de seguridad física que ustedes tienen dentro de su certificación de jefe de operaciones. Alguien, pues, que tenga alguna inquietud, alguna